Había algo en el aire de aquel pueblo que te hacía sentir observado, incluso cuando las calles estaban completamente vacías. San Pedro de las Almas no era un lugar común. Era un rincón del mundo donde los susurros de los muertos se mezclaban con el viento de la tarde. Mi nombre es Diego, y lo que estoy a punto de contarles es la razón por la que nunca más he vuelto a cerrar los ojos en la oscuridad total. Todo comenzó con una llave de cobre oxidada y una carta que mi abuelo dejó sellada antes de morir. La carta solo decía: no busques la verdad en la hacienda dolorosa, porque la verdad tiene hambre. El encuentro con lo desconocido. La hacienda se alzaba sobre la colina como un gigante herido. Sus paredes, una vez blancas, ahora estaban cubiertas de una enredadera negra que parecía apenas recorriendo un cuerpo frío. Al entrar, el crujido de la madera bajo mis pies sonaba como gritos ahogados. No buscaba tesoros, buscaba respuestas. ¿Por qué mi familia huyó de aquí en 1954? ¿Por qué el nombre de mi bisabuela fue borrado de todos los registros parroquiales? Mientras exploraba el salón principal, encontré un espejo cubierto por una tela de terciopelo rojo. Al quitarla, no vi mi reflejo de inmediato. Vi una habitación que no existía detrás de mí. Había una mujer sentada de espaldas, peinando un cabello que parecía humo. ¿Quién eres?, susurré. Mi voz temblaba. La figura no se movió, pero el espejo comenzó a agrietarse lentamente. Un frío glacial llenó mis pulmones. En ese momento, comprendí que la hacienda no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos que se negaban a morir. El descenso al sótano. Siguiendo las instrucciones ocultas en el diario de mi abuelo, encontré la entrada al sótano, oculta tras una pesada estantería de medicina antigua. Al bajar, el olor a tierra mojada y azufre era insoportable. Allí, en el centro de la habitación, había un círculo de velas que nunca se apagaban. En las paredes estaban escritos miles de nombres. Algunos eran conocidos, otros eran nombres que el pueblo había olvidado. Pero lo más aterrador fue encontrar mi propio nombre al final de la lista, con la fecha de hoy. Fue entonces cuando escuché la risa. No era una risa humana. Era el sonido de 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo. Las sombras en las paredes comenzaron a separarse de la piedra y a rodearme. «Has vuelto, Diego», susurró una voz que parecía venir de dentro de mi propia cabeza. «El ciclo debe cerrarse. La sangre pide sangre». El clímax y la revelación. Comprendí que mi familia no había huido de una maldición. Ellos eran parte de ella. Cada generación debía entregar un recuerdo, una parte de su alma, para mantener algo encerrado bajo la hacienda. Mi abuelo intentó romper el pacto y por eso murió en soledad. Vi a la mujer del espejo otra vez. Esta vez estaba frente a mí. Sus ojos eran 2 pozos de oscuridad absoluta. Extendió su mano y en su palma vi una pequeña medalla de plata que yo había perdido cuando era niño. Ella no era un monstruo, era el guardián de todo lo que perdemos. Conclusión. Logré salir de la hacienda antes de que el sol se ocultara, pero algo cambió. Ya no escucho el silencio. Ahora cada vez que paso junto a un espejo, veo una sombra caminar detrás de mí. La hacienda dolorosa sigue allí, esperando al próximo visitante, esperando a que alguien más lea su nombre en la pared. Si alguna vez pasan por San Pedro de las Almas, sigan de largo. No miren hacia la colina, porque algunas historias no quieren ser contadas, quieren ser vividas para siempre. La historia completa. El susurro de las sombras en San Pedro. Parte 1. El regreso al olvido.
La lluvia golpeaba el cristal del viejo coche como si intentara advertirme. San Pedro de las Almas no figuraba en la mayoría de los mapas modernos, y por una buena razón. Era un pueblo atrapado en el tiempo, un lugar donde las iglesias permanecían cerradas y los cuervos eran los únicos dueños del cielo. Mi nombre es Diego. Tras la muerte de mi abuelo, recibí una herencia que nadie más quería, la Hacienda Dolorosa. Véndela, quémala, pero nunca entres, me dijo mi madre con los ojos llenos de terror. Pero la curiosidad es una enfermedad que no tiene cura. Al cruzar el umbral de la mansión, el aire cambió. Era pesado, con un olor a incienso rancio y madera podrida. Las cortinas de terciopelo, antaño majestuosas, ahora colgaban como jirones de piel muerta. En el salón principal, un enorme retrato de mi bisabuelo, don Julián, parecía seguirme con la mirada. Sus ojos no eran de pintura, brillaban con una malicia que helaba la sangre. Parte 2. El diario y la primera noche. Esa noche, el silencio fue reemplazado por un goteo constante. Ploc, ploc, ploc. Busqué el origen, pero no había fugas de agua. Encontré bajo una tabla suelta del suelo un diario forrado en piel humana. Las páginas estaban llenas de dibujos de sombras y una frase repetida hasta el cansancio. El contrato no se rompe con la muerte, se firma con la herencia. De repente, un susurro recorrió el pasillo. No era una voz, era un eco de 1000 lamentos. Salí al corredor con una linterna. La luz parpadeó y se apagó. En la oscuridad total, sentí una mano fría, increíblemente delgada, rozando mi nuca. Un aliento helado me dijo al oído: «Has tardado mucho en volver, pequeño heredero». A medida que pasaban los días, la casa empezó a cambiar de forma. Pasillos que antes terminaban en una ventana, ahora llevaban a puertas cerradas con candados de hierro. Mi cordura empezaba a agrietarse. Encontré una habitación que no estaba en los planos. En su interior, cientos de relojes de pared marcaban la misma hora, las 3:33 de la mañana. Fue allí donde vi a la mujer. No era un fantasma común. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero sus manos eran garras afiladas que arañaban las paredes, escribiendo nombres. Vi el nombre de mi abuelo tachado con sangre seca. Vi el nombre de mi padre, borroso, y debajo, mi nombre brillaba con una luz espectral. La verdad era más aterradora que cualquier leyenda. Mi familia no era víctima de una maldición externa. Nosotros éramos los verdugos. Don Julián había hecho un pacto con una entidad antigua para asegurar la riqueza de la familia. El precio era simple. Cada tercer hijo de cada generación pertenecería a la hacienda. Yo era el tercero. Intenté huir, pero las puertas no tenían cerraduras. Las ventanas mostraban un paisaje que no era nuestro mundo, sino un cementerio infinito bajo un cielo rojo. La entidad se manifestó en el centro del salón. No tenía forma, era una masa de oscuridad con ojos que ardían como carbón. «La deuda debe ser pagada», retumbó la voz, haciendo que el suelo temblara. Entendí que la única forma de salir no era luchando, sino olvidando. El diario mencionaba un ritual de renuncia. Debía quemar todo lo que me unía a mi pasado, a mi familia, a mi propia identidad. Mientras las sombras me rodeaban, encendí una llama con las páginas del diario. El fuego no era naranja, era azul. Las sombras gritaron de dolor, mientras las llamas consumían los recuerdos de don Julián, las fotos de mis ancestros y el contrato maldito. La mansión comenzó a derrumbarse. El techo se caía en pedazos de piedra y oscuridad. Desperté en medio del bosque,
con la ropa rasgada y el sabor de la ceniza en la boca. De la hacienda dolorosa no quedaba nada, solo un círculo de tierra negra donde nunca más volvería a crecer la hierba. He vuelto a la ciudad, pero el precio fue alto. A veces, cuando miro a mis hijos jugar, veo en sus ojos un destello de esa oscuridad antigua. He quemado el contrato, pero la sangre no se puede quemar. Si alguna vez escuchas un susurro que dice tu nombre en medio de la noche, no respondas. Podría ser la hacienda, reclamando lo que todavía cree que es suyo.